Winchila. Noga pakute kaykan Lenny Ramos Corne. Nogawanga yachakuykansi chawpin quechuata. Kanan hunaga yapay tinkuykansi noganchik yachakurkunansi pajari imanomi qillqashun. Chay tupunacho Edlo nishgancho noganchiga kushi mana ajaylapa raslla qillqarkunanchipaq kananmi yachakushun imanomi chayta qillqashwan. Waraynacha yachakushun imano ñawinchayta imanomi chay yaskinkunata ashinanchipaqpis waraynacha qalaykushun. Kanan hunaga noganchik qalaykushun ari kay yachakuyninchiwan qillqaykunata. Chawraqa chaypaqa noqa rikachishayki kay pantalla nishqanta qamkuna shumaq yachakuyanaykipaq. Kanan hunaqa ima semantanami qalaykuykanchik, kimsa semanata, chaykanchik killaman, chaykanchik killaman. Pishinraqmi huk killa yachakuyan, pishiykanraqmi manami ushanraq kay yachakuyninchikta. Chaypaqa lapaykita yachakuqkuna noqa mana kushayki ari shumaq yachakunanchipaqa ima nishqatapis qamkuna shumaq tantaykur shumaq uyaykur ruraraykunaykipaq. Kay aylluchoqa kaykanchik qalaykuq qillqaykuna nirkurpis alli qillqaqkunanami. Shumaq qillqaqkunaqa manami kaychaw yachakuykanchu chay shumaq yachakuqkunaqa ajataraqmi imatapis ruran, rasla aja ruraykunatapis rasla rurapakun. Chaymi noqanchikqa kaychaw qalaykuykanchik yachakuyninchikta raslla shumaqlla y kushilla. Chawra qalaykushunna kay yachakuyninchikta. Muy bien, buenos días, estimados colegas. Ya estamos iniciando nuestra semana 3 de nuestro aprendizaje de básico intermedio, llegando ya pues casi a un mes. Nos queda un mes más para ir practicando nuestra escritura, en este caso la producción del texto, y también nos queda pues un mes más para ir aprendiendo lo que es nuestra comprensión de textos. Yo les doy la bienvenida y sobre todo les doy el agradecimiento por estar presentes siempre en nuestras actividades, en nuestros proyectos y con ese compromiso de hacer muy bien las cosas, ¿verdad? En ese sentido, nosotros hemos ido ya iniciando las actividades 3 semanas atrás y ahí hemos ido evidenciando nuestras debilidades. Eso es lo bueno, que hemos ido identificando nuestras debilidades y que a partir de ello nosotros ya tenemos que ir afianzando nuestros aprendizajes, porque nada va a tener efecto si nosotros no ponemos de nuestra parte. Allí, ahora galaykushuna, kayechakuyninchita. Muy bien, entonces empecemos. Gallaykushun, imanomi yachakoqkaykan kushila. Qamkuna imanomi kaykayanki, ma rikarkushayki, imanomi kaykayanki, kushila kumanaku. Ma, imanomi pantallaykita rikarkachimay, imanomi kaykayanki. O punuyaykankiraq, alim Teodoro, kushiko Teodoro. Teodora, Ishiko, Taiti Ishiko, Ferna, Pescaican Sofía, Alilaco, Kushikushila, Kushiku, Wakin kuna puno ika yang rahmiao, taimni rikat tami rikat sikushahning, no gansikuna no tutta yaga riakun, Alilaco, Alicia, Alim, Pele, Eleudoro, Alim, Nirkur Luz Rosa, Alim, Kushiko. Así cachayanki adi mancha yurirkayamunki alilaku yachachikoq Moisés alilaku. Alilaku. Chawra galaykushunne kushila. Chawra rikarkachishayki kananga imatami yachakushun. Kanan itsan kamaranchitapis wichkarkushun mana rikamananchipaq pues wakinkunari. Galaykushunna. Bien, esto es lo que han ido publicando el Ministerio de Educación a través de la DEIP. Y ahora sí ya tenemos la certeza cómo va a ser la evaluación ya. Ahora sí podemos decir con propiedad, esto es lo que nos van a evaluar. Entonces yo he ido copiando por ahí sus fichas que hacían una transmisión en vivo y no nos compartían por los materiales, ¿no? Pero para todo hay solución.
Cuando queremos compartir información de primera fuente, entonces tenemos que hacer estas cositas. Por ejemplo, aquí los instrumentos para comprensión de textos van a ser las mismas, ya van a ser las mismas que del año pasado. Una evaluación y decían que va a ser una evaluación personalizada. ¿Qué quiere decir? Que ahora van a venir con sus nombres. Eso es lo que nos han dicho, pero por ahí yo todavía veo un poquito que va a faltar, ¿ya? Que lo hagan de ese modo. Pero lo que sí está confirmado que van a ser personalizadas. ¿Por qué les digo que no podrían ser personalizadas? Por el tema que en esta evaluación, los que pasan la evaluación oral, o sea, los que obtienen el nivel básico, recién pasan pues para el nivel, para la evaluación escrita. Podría ser, podría ser que nos den como el año pasado para poner nuestros nombres, o como estamos dando un buen tiempo, por ejemplo, ¿cuándo se va a dar la evaluación oral? Se va a dar en mayo, ¿ya? En el mes que viene, ahí se da la evaluación oral. Y la evaluación escrita se va a dar todavía en agosto, ¿ven? Se va a dar todavía en agosto. Entonces, como se va a dar en agosto, hay un tiempo prudencial, pues, para que ellos puedan imprimir. Razón por la cual sí le podría dar también el crédito, que sí podría ser de manera ya personalizada. Tu examen con tus datos, así como los exámenes de ascenso, contrato, nombramiento parecido o similar a ello van a venir pues estas evaluaciones ya personalizadas. Le hemos pedido por favor que esta vez sí no se equivoquen en las alternativas, porque eso ha perjudicado a muchos de nuestros colegas y producto de ello pues no han tenido un buen resultado. Pero como decían los colegas, ¿no? El año pasado la revisión que se ha hecho no ha sido solamente de la ficha óptica, sino también del cuadernillo. Por ejemplo, en el cuadernillo marcabas una cosa y en tu ficha óptica decía otra cosa, lo que prevalecía era más pues, el cuadernillo, porque se supone que eso era tu, tu evidencia inmediata en referencia a tu ficha óptica. Entonces, ¿pero qué pasaba? Algunos colegas, por ejemplo, como les faltaba tiempo, entonces, ¿qué hacían? Ya marcaban lo que sea, pero ya no estaba, pues, en tu cuadernillo. Entonces le pregunté, ¿y cómo han hecho en ese caso? Ah, bueno, en ese caso hemos tomado lo que han puesto en la ficha óptica, ¿ve? Entonces, en el presente año, creo que eso también se va a subsanar y ya no va a haber esos errores, ¿no? Por ejemplo, la alternativa en el texto estaba de 1 al 4 y en la ficha óptica estaba de 0 al 3, por ahí que se ha ido confundiendo también algunos aspectos. Entonces, ya sabemos, preguntas de comprensión de textos y estos se van a responder en ficha óptica. Muy bien, en cuanto a la producción, va a venir pues similar al del año pasado. Pero lo bonito de todo esto es que nos hemos adelantado a mencionar que los textos son expositivos o argumentativos. Eso les dije, ¿sí o no? ¿Les decía o no les decía? Bueno, se han ido ratificando y esto es lo que nos han ido poniendo, ¿ven? Esto es el modelo de la evaluación que sí o sí va a venir, ¿ven? Esto es lo que va a venir. Entonces nosotros debemos prepararnos de este modo. El tipo de texto argumentativo. Y como les decía, parece que nos siguen a nuestros cursos que hacemos y nos han ido dando prácticamente la fe de todo lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, uno, tienen que poner su introducción, tienen que poner sus dos fundamentos respondiendo a las preguntas y una conclusión. ¿Eso lo venimos practicando? Claro que lo venimos practicando. Entonces, con certeza, ahora podemos ir mencionando que esto es la forma de evaluación. Entonces, ¿qué nos van dando? Una situación comunicativa. ¿Para qué? Para, en este caso, encontrar nuestro destinatario, nuestro propósito, el tipo de texto que vamos a escribir y apoyarnos de las preguntas. ¿Ve? Eso es lo que hemos venido practicando. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? En muchas instituciones educativas se ha generado el debate entre algunos docentes sobre el uso del celular por parte de los estudiantes. ¿Qué te está dando? Te está dando una situación comunicativa, te está dando un contexto. ¿Qué dice? Posturas enfrentadas. O sea, cuando hay posturas enfrentadas, sí o sí tienes que hacer, pues, un texto argumentativo. Dice, algunos profesores consideran que debe prohibirse totalmente porque distrae. Otros creen que puede utilizarse como una herramienta educativa y se regula su uso. Esta situación, les pregunto, ¿pasa o no pasa en nuestra institución? Mira, pasa en nuestra institución. Y si pasa en nuestra institución, nosotros hagamos parte de ello
Y como les decía, en una de las estrategias, imaginen, ilustren en su memoria, ¿para qué? Para que puedas producir con facilidad. ¿Qué más te dice? Ante esta situación, mira, ve, ante esta situación, escribe tu punto de vista. ¿Ve? Te está pidiendo tu argumento. Por este es tu punto de vista. ¿Para qué? Dice, para que puedas exponer en una asamblea de docentes. ¿Dónde vas a poder dar uso o cuál va a ser el propósito de tu texto? Ah, ya, vas a escribir en este caso tu punto de vista, pero esto tú lo vas a tener que sustentar en una asamblea de docentes. Eso es tu destinatario. En el texto anterior, ¿cuál era nuestro destinatario? ¿Lo recuerdan? En el texto anterior. A ver, escribo en el chat. Les he puesto en modo mute. Upaya Chishgami, Aliwiyakanam Pajari. Entonces, ¿cuál podría ser? Ah, ¿cuál era el destinatario en el texto anterior? ¿Recuerdan? Ah, el público general. ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿A través de qué iban a ver todo el público general? ¿A través de qué? A ver, vamos, recordemos. ¿A través de qué? Man, Yarpayakitsu. ¿Correo? ¿Habrá sido correo? ¿Qué dicen? Eso ha sido de la primera sesión. El correo era a través de la primera sesión. Excelente, Vilma, Jim, Justina, a través de una revista. ¿Qué te decía? Revista Chomi, Rika Shunki, Oña Vinche Shunki, claro. Era a través de una revista. En este caso, ¿a través de qué vamos a hacer conocer nuestro punto de vista? Según este texto. ¿Ah? Cacho, Ima. Ah, muy bien. A través de una asamblea. Ahí está, mira, te dice, ve, puedas exponer en una asamblea de docentes. O sea, aquí nos vamos a reunir entre docentes. Ese destinatario tienes que tener en cuenta, pues claro. ¿No? En algunos textos anteriores venía, este texto se va a ir dando a conocer con estudiantes del segundo grado. Este texto va a tener conocimiento el director del OGEL. ¿Ve? Entonces, así te venía todos los exámenes. Por eso es que muchas veces yo con toda certeza les decía, por favor, siempre cuatro párrafos, cuatro, cuatro, cuatro. El que me hacía caso lo hacía muy bien, pues, ¿no? ¿Qué más te dice? ¿Ya? ¿Qué más te dice? Ayúdate con las siguientes preguntas. Te va a venir esto, te van a mencionar, ayúdate a las siguientes preguntas. ¿Debería prohibirse totalmente el uso del celular en clase o debería permitirse con fines educativos? Ya tienes para una pregunta. ¿Por qué? ¿Ve? Ya tienes para que fundamentes a través de una pregunta aquí. ¿Qué ventajas o riesgos consideras que tiene su uso? ¿Qué ventajas o riesgos consideras que tiene su uso? ¿Ve? Entonces, en función a esas dos preguntas, uno, ya tienes tu introducción, ya tienes tus dos preguntas, que a partir de esas dos preguntas vas a poner cada uno tu fundamento y por último tu conclusión. Eso es lo que tienes que escribir sí o sí. ¿Ya? Imagínate cuatro párrafos y en el primer párrafo tienes que considerar tu introducción. En el segundo párrafo tienes que responder a la primera pregunta. En el tercer párrafo responde a la tercera pregunta, perdón, a la segunda pregunta. Y en el cuarto párrafo, haz un síntesis, haz una conclusión de todo lo que estás diciendo. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, estimados colegas, nuestros estudiantes, perdón, nuestros evaluadores, uno, van a tener claro de lo que, la intención que nosotros tenemos. Primero, que ya hemos escribido, o ya hemos escrito, perdón, ya hemos escrito, teniendo en cuenta la estructura del texto que nos están solicitando. ¿Qué tipo de texto nos están solicitando? Nos están solicitando un texto argumentativo. Por ahora, por ejemplo, con este ejemplo nos está dando a conocer que en el examen nos van a pedir un texto argumentativo. Muy bien. Segundo, no te olvides de tus grafías que ya no debes de usar. Esas grafías ya no deben de usarse, por ejemplo, la O, la E, son grafías más conocidas que mucho nos confunden. Y también la G, esa G no se escribe ya. Esa letra también es muy, muy seguido que les va haciendo confundir. Por lo del cha, cha, podría confundirlos. Recuerden que eso, así como encontramos en los textos, así como encontramos en la evaluación, por ahí no va a tener mayor relevancia. Pero lo que sí se centra bastante es en el uso de la B, de la D,
de la E, de O, de esas grafías populares, es Q, esas grafías, sí, pues van a estar en el ojo de los jurados. En cambio, esas estandarizaciones, yo creo que ni ellos todavía han llegado a estandarizar correctamente, entonces creo que van a ir obviando. Pero eso sí, no te van a aceptar la J, ya, eso sí, no te aceptan la J. Todas las grafías que están en nuestra chaguaya, por ejemplo, todas estas grafías que están aquí, todas estas grafías te van a aceptar, pues todas las que están aquí. Las que no te van a aceptar, los que no están. Por ejemplo, ustedes dicen, ¿no? Utsu, ahí está, pues, ¿no? Acá está, existe. Entonces, entre paréntesis le pones Uchu, es muy, muy bueno que es lo que estás produciendo. ¿Por qué? Porque estas grafías están. En cambio, la O no está, pues la E no está, no hay. Entonces, esas grafías no te van a aceptar, no te van a aceptar. Y lo bueno de todo esto es si, por ejemplo, tú te equivocas, vas utilizando la E varias veces, eso solamente concoagula como un error. ¿Ya? Si repite tu error como vamos a suponer que en el texto tú has puesto más de 5 veces. Esa solamente se contaría como un error. Por ahí pones ya 8 veces. No es que ya tienes 8 errores ahí, sino que la suma de todas esas O solamente vale a un error y así sucesivamente. Entonces, por ahí también tenemos pues una salvedad para que nos van viendo lo que nosotros vamos redactando. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que quieren? Que empecemos a producir en lengua originaria. Ya, eso es lo que están buscando. Bien, entonces no nos olvidemos. Por eso estas grafías siempre lo voy poniendo en todas nuestras láminas, en todas nuestras presentaciones, para que ustedes vayan practicando, vayan practicando. Les dije, impriman esta partecita, pongan en un lugar donde más puedan repetir su uso o mirar frecuentemente. Para eso tienen que poner pues esto en un lugar visible, ¿ya? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ali Coihuaycanchi, ahora sí les activo el audio, por favor, para que puedan preguntar. A ver, ¿alguna pregunta? Levanten la mano y podemos ir opinando, preguntando, haciendo alguna consulta, por favor. Kanku Manaku, todo está yendo bien. Vamos, les escucho. Está bien, profesor. علمي يعطيكوخ. Allí, muy bien. Listo. Entonces, ahora sí, volvemos a silenciarlos, ya, volvemos a silenciarlos para poder escucharnos mucho mejor, mucho mejor. Allí. Bien, ahora ya tenemos la parte teórica, ahora tenemos que ir practicando, pues esto es lo que me interesa. Kainomi Tapuikanga. ¿Qué te estoy diciendo? Anteriormente, ¿qué les ponía? Kainomi Tapuikashga o Karga. Ahora les estoy diciendo que así va a ser una evaluación. Vamos a leer el texto y vamos a empezar a identificar, ¿ya? ¿Qué cosa? La situación comunicativa, las posturas, tu propósito, tu destinatario, tus preguntas y tu tipo de texto. Recuerda esta estrategia que hemos ido aprendiendo siempre, ¿ya? Planificación, textualización y revisión. Pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar, pues, tenemos que analizar qué es lo que nos está pidiendo. Les voy a dar 5 minutos para que lean, subrayen y luego empezamos a analizar. ¿Está bien? Empecemos. 5 minutos para que analicen el texto y luego empecemos a socializar con cada uno de ustedes. Empecemos, por favor. 5 minutos.
Listo. A ver, ahora sí, les escucho. A ver, ¿qué es lo que debemos identificar? ¿Qué hemos dicho? Debemos identificar uno, nuestro propósito. Dos, el destinatario. Muy bien. ¿Qué más hemos dicho que debemos hacer? A ver, bueno, la situación comunicativa también, ¿verdad? Y por último, identificar las preguntas que nos van a ayudar, ya, que nos van a ayudar en nuestra elaboración de nuestro texto. Muy bien, a ver, estoy súper seguro que sí lo descubrieron. A ver, ¿de qué trata? A ver, ahora sí pueden levantar la mano, active el audio, por favor. ¿Ah? Y mapita mi rima. Elvis, El celular, No de deben El uso del celular, profesor, ya, uso del todos, celular, en todos horas de están de clase acuerdo. o en llevar el celular colegio. a a la escuela porque es no le va a atrasar, no van a poder entender la clase. Ya, muy bien. Maestro Lenin, Sí, Maestro María. Lenin. Sí, María. Luego Teodoro. María, adelante, por favor. Están en una reunión para ponerse de acuerdo si los celulares van a ser permitidos llevar al colegio y hay docentes que opinan que sí se puede llevar y hay docentes que opinan que cuando los niños llevan los celulares se distraen mucho. Ya, muy bien. Están Bien. en un diálogo para acordar profesor. si se Ya. lleva el celular. ¿Estarán en un diálogo? ¿Qué dicen? ¿Estarán en un diálogo? ¿No? Sí, No, profesor, No No, no está están en en un un diálogo. diálogo. No, 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 no. No están, no Se están. van a reunir. No, no, Lenin, ¿puedo participar, por Este, tampoco favor? es así. ya, muy bien. Lo interesante es que todos hemos ido Profesor, acá teniendo una todos, mirada, buenos días. ¿ya? Profesor, Lo acá de interesante es la que todos lectura. hemos tenido una mirada de lo que queremos hacer. Ahora van a levantar su mano y yo les voy a dar el permiso para que activen su audio. ¿Está bien? Les voy a dar el permiso para que activen su audio. Entonces, ¿quién nos está diciendo aquí? Voy a leer, ¿ya? Voy a leer paso a paso. Dice, Atska. Yachayhuasikunacho. ¿Qué nos está diciendo? En muchas escuelas, ¿ya? En muchas escuelas. Listo. A ver, vamos. Activa por favor tu celular, Becker. Perdón, tu audio, que estoy hablando. ¿Puedes activarlo, Becker? No puede, me imagino que no puede. Ya, listo. Ya, muy bien. A ver, un ratito, ¿ya? Un ratito. Shuyay kamay. Vamos a ir levantando nuestra mano de manera responsable y escuchamos a todos. Nos escuchamos entre todos, ¿ya? A ver, ahora sí, Becker, activa tu audio, por favor. Becker nomás. Solamente me respondes una pregunta, ¿ya, Becker? Ya, una pregunta. ¿Cuál será el contexto? Identifíqueme desde qué parte hasta qué parte va el contexto en este caso. buenos días, maestro. Allituta. Allituta, allituta. Yachachiko, yapagyanasakunawan allituta. El contexto ahí, maestro, es que dice en una reunión en muchas instituciones ha habido un debate, un diálogo acerca del uso del celular. Dice, "Achka yachay wasi kunachi", o sea, en varias instituciones educativas se ha conversado, se ha hablado acerca del uso del celular. Y en ese debate o en ese consenso, ¿no? Se ha se ha dado a conocer sobre el uso del celular que para muchos estaban de acuerdo y que para muchos no han estado de acuerdo. Entonces, ahí te haces referencia buena a modo personal, dice, ¿no? Para ti, ¿cuál es tu punto de vista, no? Porque para muchos dice que, dice,
chaywan rakunaga mana willakunchu. O sea, muchos niños no escuchan, ¿no? Entonces, ahí te hace el contexto, ahí maestro es las decisiones educativas sobre el uso del celular. Muy bien, Páquila, Aline Becker, Zauraga, Maestro, ¿puedo opinar? Zauraga, Kayak, Kayak, Kaikan, Imami Kaikan Contexto. Kaikan, Ruraynin, au, Chaymarca Nishkan. Entonces, eso va a ser nuestro contexto. ¿Ya? Contexto. Eso va a ser nuestro contexto. ¿Qué nos está diciendo? En muchas escuelas. Rima y Kamakash, celular, Juan Yachakokuna, Arunampa. O sea, ha habido diálogos, debates, puntos de vista sobre el uso del celular en su aprendizaje. A ver, Elisa, tienes la mano levantada. Adelante, por favor, Elisa. Activa tu audio, por favor. Maestro Lenin. Sí. La pregunta, Elisa, sería la siguiente. ¿Dónde identificamos el propósito de lo que vamos a escribir? Ya. Donde dice ya wakin yachachikuqkunaqa niyan chayta mana apanmanchu, o sea, no deben llevar. Después dice wakinkunaqa niyan chura kaptinsiqa alli kanman arunanchipak. Eso es el propósito, maestro Lenin, ¿no? Si está bien o no está bien que los chicos lleven pues el celular. Ya, muy bien. Retrocedemos un poquito acá. Mira, ¿hasta dónde llegaba el propósito? Hasta aquí. Pero ¿qué es lo que tú has mencionado? Lo que tú has mencionado son las posturas, las opiniones que hemos ido encontrando de un grupo y otro grupo. ¿Ya? Esas son las posturas que hemos ido encontrando. Doris, adelante, por favor, Doris, con la misma pregunta. A ver, vamos a ir reflexionando de lo que ir preguntando, ¿ya? Maestro, ante ello el propósito dice sobre esa, bueno, yo lo tomo como una discusión, porque o no sé si estoy bien sobre el Riemann, o como que están en dos opiniones diferentes, ¿no? Entonces ahí te dice tu propósito sobre esas opiniones de tu punto de opinión. Eso entiendo, maestro, teniendo en ¿Dónde cuenta está esas esa dos parte? opiniones. ¿Dónde está esa parte? Dice, chay, ajá, kay rimana kuicho, lo que yarpashgay quita, o sea, lo que tú piensas, escribe. Ah, Gilgay. muy bien. Entonces, ¿qué te está diciendo? Aquí está el propósito, ¿verdad? Yarpash gaikita gellikai. Ah, escribe tu postura, escriba lo que tú piensas, escriba tu argumento, eso te está diciendo. Pero ¿en función a qué? En función a estas dos posturas. Recuerden, Um, ¿no? En función a estas dos posturas. Cuando nosotros decimos RIMAI, no es exclusivamente discusión, pelea. En nuestro contexto, ese RIMAI sí, pues es pelea, discusión, levantarse la voz, vociferar. Eso es en nuestro contexto, el RIMAI. Pero cuando nosotros vemos esto ya en la parte pedagógica, ese RIMAI es dialogar, conversar, ya a eso hace referencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, esta estructura se va a repetir siempre, 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 siempre. Ya no se olviden esto, así va a venir el examen. Entonces, primero, tu contexto, ya, muy bien, Becker lo ha señalado el contexto. Luego, por ejemplo, Liz ha sido, ¿no? Liz es el que nos ha ayudado, o ha sido, Doris, Doris. perdón, Doris. Estoy pensando en Liz, carambas. Ya, Doris nos ha apoyado en lo que es identificar el propósito. ¿Cuál es el propósito? Yarpashgaikita Geyigay. Escribe tu postura. Entonces, ¿cuáles eran aquí las posturas enfrentadas? Eso es lo que nos falta identificar. ¿Cuáles eran las posturas enfrentadas? A ver. ¿Cuáles eran las posturas? Levante la mano, por favor. ¿Cuáles eran las posturas? ¿Dónde encontramos las posturas? Vilma, adelante, por favor, Vilma.
Maestro, buen día. Hay dos posturas donde algunos maestros dicen que no se debería llevar el celular a la escuela de los estudiantes y otros dicen que es bueno también que puedan llevar porque les ayuda a los chicos para que aprendan. ¿De dónde a dónde va? Maipita, Maipaya, Jaiwan, Maipita, ¿de dónde a dónde? Ya, muy bien, ya nos ha dado una luz. De aquí, Ya ve. de allí Ya, hasta el punto. hasta aquí, ¿verdad? Muy bien, mira, recuerden, ¿ah? Recuerden, esto es lo que deben ir identificando ustedes, ¿ya? Siempre deben ir identificando esto. Cuando hay un texto argumentativo, siempre te van a pedir tu postura, siempre, siempre, siempre. Bueno, nosotros tenemos que tener la certeza que eso es lo que ya nos van a pedir y por lo tanto deben estar previniéndonos sobre eso, ¿ya? Por lo menos eso han dicho en la reunión que había sido compartido a través del Facebook, ¿ya? Entonces, disculpe un ratito, ya, ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Uno, hemos identificado el contexto. ¿Dónde suceden los hechos? En la escuela. ¿Ve? Ese es el contexto. Dos, ¿qué hemos encontrado aquí? Posturas, 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 ay carambas, enfrentadas, ¿no? Acá tenemos las posturas. Muy bien. Y cuando tenemos estas posturas, recuerden, aquí hay a favor y aquí hay en contra. Entonces, como nuestra temática aquí es el uso del celular, entonces aquí ya tenemos al favor y en contra de lo que van a decir. Muy bien. ¿Qué más hemos ido encontrando? Hemos ido encontrando nuestro propósito. Esto es nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito? A que vamos a escribir también nuestra propia postura, así como has escuchado esas dos posturas contrarias, ahora tú tienes que escribir tu propio propósito. ¿Qué nos falta identificar? ¿Qué nos falta identificar? Nos falta identificar el destinatario. ¿Dónde estará el destinatario? Levantemos la mano, por favor. ¿Dónde encontramos el destinatario? Maichomi Kaikan. Maichomi, Maichomi. ¿Dónde? A ver, vamos, Doris. A ver, vamos, Doris. Si no me equivoco, chay rimankiga yachachikuqkunawan ayllukurku rimanki. Ya, O muy sea, con los bien. docentes. Chaytaqa rimanki yachakuqkunawan ayllukurkur, ¿no? Muy bien. Ah, muy bien. Entonces, ¿dónde dice vas a hablar esto? En una reunión ¿con quién? Con los docentes. Con los docentes. Esto dice, vas a argumentar pues ahí. Yachachikuqkunawan ayllukurkur. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser tu destinatario. Entonces, ¿tú para qué vas a escribir esto? ¿Para qué vas a escribir? Para que sustentes en una reunión con los docentes. ¿Cuáles son las preguntas? Mira, si ustedes se dan cuenta, aquí nos dan preguntas guías. ¿Cuáles son las preguntas guías? ¿Cuáles son las preguntas guías? A ver, ¿quién nos dice cuáles son las preguntas guías? Maigan Kunami. ¿Mm? Maigan Kunami. ¿Dónde está? ¿Puede llevar celular o no? ¿Perdón? ¿Puede llevar celular o no? Ese dice. Ah, muy bien. Primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Acá está. Voy a poner de verdad, Mana, ¿ya? mana apayan man celular ta. Ajá. Primera pregunta. Manakuapayan man celular ta yacha nakunacho o dice ese au dice o apan manku yacha kuxcho yanapanampaj. Imanir. Au apayan manco, dice. Au Ajá. apayan manco. ¿Qué te está diciendo? Ese au significa o, ¿ya? Ese au significa yo o. Entonces, En cuando digo, quechua dice au. por Puede llevar. eso, ese au significa o. O si puede llevar ¿Ya? Eso celular. te está diciendo. Pueden llevar el celular para que aprendan o te dicen, no pueden llevar. ¿Eh? O al revés, ¿no? No pueden llevar o pueden llevar el celular para que aprendan. Y esa respuesta vas a responder con un por qué. Cuando tú dices, no, sí deben de llevar. Ah, pero ¿por qué? No deben llevar, pero ¿por qué?
Eso tienes que ir poniendo. Allí, gonga shunt. Eso es la primera Justificar cada pregunta. pregunta, ¿no, maestro? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué te dice? ¿Ah? Alli kashgankunata. Nikur alli, mana alli kashgankunatapis rurayninkunacho gelligay. ¿Qué te está diciendo? Diga las ventajas y desventajas del uso del celular. Eso te está pidiendo. ¿Ve? Porque la pregunta va arrasando desde arriba. Entonces, aquí ya tienes dos preguntas que te van a ir apoyando. Muy bien. Ahora tenemos que ir haciendo lo siguiente. Esto de manera personal. ¿Ya? Esto de manera personal. Primero, a ver, desde lo que hemos ido leyendo. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título que le podrían poner a este texto? ¿Cuál es el título que le podrían poner a su texto? Escriban en quechua, por favor, solo en el chat. Escríbanlo. ¿Cuál sería el título? Recuerden que hoy es práctica de escritura, ¿ya? No de oralidad. Vamos a ir aprendiendo lo que es la escritura. Ujú. Muy bien, a ver, vamos. ¿Cuál o qué pondrían de título ustedes para este texto? ¿Cuál sería su título de su texto? Empecemos, por favor. Galaikushu. Rashaslia. Sí, pero en quechua, por favor. Ah, muy bien, si está ya, perfecto. Pero ahora lo ponemos en quechua. ¿Cuál sería el título? Ventajas y desventajas del uso del celular. Perfecto. Pero ahora eso lo ponemos en quechua. Rashaslia, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ponen ventajas y desventajas del uso del celular, ¿cuánto tiempo les va a quitar cuando ustedes traducen? A ver, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo, pues. Ahora, ¿cómo pongo ventajas? Ahora, ¿cómo pongo desventajas? Entonces, tienen que buscar un título que sea fácil de traducir, que sea súper fácil de escribirla. Empecemos, por favor. A ver, vamos. Ah, celular pita y achacuini. Ya, muy bien, podría ser, ya podría ser. Celularta, a ver, pongan todo el texto, ya, pongan todo el texto. Ahí yo voy a estar leyendo en silencio, ya, para que vayan pensando. 2 minutos para que pongan un buen título, ya. Recuerden que esto lo debemos ir escribiendo en quechua, ya. Lo debemos ir escribiendo en quechua.
Ya, muy bien. Interesante todas sus propuestas. Recuerden que el título tiene que ser corto nada más, pues, 3, 4 palabras, exagerando, ¿ya? 3 o 4 palabras, porque si no ya sería una oración. Recuerden que en el quechua las palabras, como su característica es aglutinante, en una sola palabra puedes decir todo, ¿no? Tú puedes decirte todo. Bien, vayan anotando ahí en su cuadernito, vayan anotando en su cuadernito porque estamos practicando esto de nuestro escritura, gallegaita, gallegaita, muy bien. Ahora, por favor, fíjense en su título si han utilizado las grafías correctas, ¿ya? Fíjense en su texto, en su escrito, si han utilizado las grafías correctas. Voy a poner yo aquí las grafías. A ver, ya voy a poner aquí las grafías. Ahora fíjense si han utilizado o no las grafías correctas. Vamos, a ver, vamos, vamos, vamos. A ver, ya esta práctica máximo debe durar pues 1 minuto para ir comparando si hemos utilizado las grafías correctas. Ahora voy a preguntar lo siguiente. Ya voy a preguntar lo siguiente. Al que me ha escrito, ¿ya? Celular con C. ¿Por qué lo han hecho? A ver, al que lo ha escrito celular con C, como tal, como un préstamo. ¿Por qué lo han hecho? ¿Mm? ¿Por qué lo han hecho? Vamos, mencionen. ¿Por qué lo han hecho? A ver, voy a activar su audio, ya voy a activar su audio. ¿Por qué han utilizado la C? No se preocupen, que aquí vamos a aprender, estimados colegas, ¿ya? Pero si no preguntan, no vamos a aprender, pues. Fíjense. Profesor Lenin, Sí, adelante, adelante, Teodoro, adelante. disculpa, quizás algunos mis colegas o también incluyendo mi persona, Ujú. quizás si ha escrito con C porque celular se escribe correctamente con C. Ahora, tratándose adecuarnos a quechua, se puede escribir con S, ¿no? Como un préstamo. Ese sería mi punto de vista, maestro. Muy bien. El celular en castellano, gracias, Teodoro. El celular en castellano, efectivamente, es pues con C. Pero fíjense aquí en el texto. Fíjense aquí en el texto. ¿Habrá la palabra celular? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay la palabra celular? Sí, sí, ¿En está qué escrito parte con S. está? ¿En qué Está parte escrito está? con En S. la segunda. Maestro, Ah, ¿no? muy En bien. el Aquí segundo está, párrafo. ve, aquí está, en el segundo párrafo. ¿Y con qué letra está? ¿Ve? Con S. Fíjense. Con Ah, ese, está con ese, Leche, chicos. reformulizado ya. La C no con existe en ese. quechua, hemos dicho. Claro, y la C no existe pues en el quechua. Leche. Pero, profe, yo me acuerdo que tú me has dicho que las palabras que son de nombre propio y que esto no se puede escribir en el castellano, en el quechua, perdón, yo lo voy a escribir como tal. Pero también les he ido explicando que esta palabra celular ya existe, pues, en el libro que les compartí, en el manual de escritura del Quechua Central. En ese manual, la palabra celular ya está escrito como lo estoy presentando. Entonces aquí nosotros ya deberíamos ponerlo de ese modo. Igual si Recuerda, falta tendría esa ahí entonces, profesor. claro, eso ya está estandarizado, muy Claro, ya bien, sí tiene que cumplir nada más. exacto, ¿ya? Y yo les dije, si ustedes pueden refonolorizar una palabra, mejor, mejor. Eso les va a ayudar bastante. Pero que no tienen que cambiar, no tienen que cambiar, en este caso, el sentido. Ya no tienen que cambiar la mirada de lo que nosotros queremos comunicar.
Imagínense ustedes, cierren todos sus ojos, ¿ya? En este momento, cierren sus ojos. Celular neta, ogray kushga. ¿Qué cosas se están imaginando? ¿Qué se imaginan? Vamos a imaginar que nadie sabe que la palabra celular hace referencia al objeto. Y yo digo, celular neta, ogray kushga. ¿Qué estoy diciendo? Perdió el ¿Se entiende o no se entiende? Perdido el Mi celular. celular de perdido. Claro, ¿se entiende o no se entiende de lo que Quince dice celular? Se entiende. Au, Pero maestro. ahora miren, si yo, por ejemplo, intento refonalizar la siguiente palabra, ¿ya? Waiswukneta, ogray que a ver, Waiswukta yachatsu. ¿Qué cosa dirá? No se entiende. No se entiende. En Ima este caray. caso, no se puede refonalizar. Por ejemplo, si yo digo, Sihuilla, Wagatsiman. Sihuilla, Ah, Wagatsiman. La ¿Se cebolla entiende? me hace La cebolla me hace la llorar, cebolla maestro. me hace llorar. Claro, la cebolla me hace llorar. O sea, las palabras que no se alejan, las palabras que no se alejan del mensaje que quieren comunicar en castellano y en quechua, esos se pueden refonalizar. Esas se pueden refonalizar. Pero como el caso de Facebook, ¿qué cosa era Facebook? Ya, supuestamente yo quería decir Facebook, pero no llegó a eso, ¿sí o no? ¿O llegó? No llegó. Por eso es que Facebook tú lo escribes como tal, pues. Entonces, las palabras que sí te quieren emitir el mismo mensaje, esas se pueden ir respetando, se pueden ir refonalizando. Entonces, muy bien, por ejemplo, aquí he escuchado y he visto, he ido leyendo de todo lo que ustedes podrían ir poniendo en su título. Yo les pregunto, ¿de qué trata o qué es lo que busca este texto? Está buscando que pongas tu punto de vista sobre el uso del celular. ¿Pero dónde? ¿En la calle? En la escuela. En la Ya che escuela, iguasi. específicamente en la clase, Ya che ¿ya? Específicamente en la clase. Entonces, por ahí debes centrarte. Entonces, por ahí, por ejemplo, han ido poniendo ventajas y desventajas del uso del celular en la escuela. Otros han puesto, ¿debemos utilizar el celular en la escuela? ¿Ve? Como pregunta. Otro, por ejemplo, ha puesto, por ejemplo, por acá donde está, solamente me han puesto celular one. ¿Estará bien el título? Celular one. Eso quiere decir con el celular. Nada más, ¿sí o no? Ahora, por ejemplo, allí mi apagman celular ta churakainin wakin niyan ama, pero todavía no les he pedido el tema de la introducción. Aquí solamente nos hemos ido centrando, ¿dónde? En el título. Título, nada más era. Nada más en el título. Entonces, en función de todo lo que ustedes han propuesto, por ejemplo, celular ninchi, allí kumanaku yacha iguasicho. Ah, muy bien, ¿ven? Por acá, por ejemplo, celular one, allí yachakuimi, en forma de pregunta. Allí yachakuyku celular one, ¿ve? Entonces vas poniendo, es bueno aprender con el celular, ¿ve? Muy bien, ¿quién ha sido Sánchez, Por acá, por el celular, ta, allí man, ricatishun, celular ta, allí ta ricatishun. Yachay Huasicho. Ah, muy bien. Hablemos de las bondades del celular en la escuela. Podría ser muy bien si tu punto de vista va a estar orientado a qué? A que tú vas a decir, pues sí está bien que se use el celular. ¿Ven? A ver, por aquí, ¿qué más? Celularwan, yachakunman ayimi, ayiku, celularwan, yachakushwan. Eso debería ser Gudelia, ¿ya? Ayiku, celularwan, yachakushwan. ¿Ve? ¿Qué te está diciendo? ¿Será bueno aprender con el celular? ¿Ven? Y yo pienso que en su mayoría han ido respondiendo de este modo. Con esto, ¿qué estoy diciendo? Con esto, ¿qué estoy diciendo? No es que está mal lo que tú estás queriendo poner como tu título, porque recuerda que tú al poner tu título ya tienes que ir pensando qué es lo que vas a ir considerando en cada uno de tus fundamentos. Todo tu fundamento tiene que estar orientado. Si tú vas a poner las desventajas, para mí no está bien, entonces también en tu título debe ir eso, lo que quieres comunicar de manera general.
Ya, por aquí, por ejemplo, Luz que dice, Silularuan y Echaiguasicho aliarui. Ah, muy bien. Silularuan y Echaiguasicho aliarui. Muy bien, ¿ves? Es bueno trabajar con el celular en la escuela. Es bueno trabajar con el celular en la escuela. Eso es lo que nos está diciendo. A ver, Ruth Mary, ¿qué nos ha puesto Ruth Mary? Ayiku, aumana ayiku, celularta apaita y Echaiguasima. ¿Es bueno llevar o no? Es bueno llevar el celular a la escuela. Ya, muy bien. Perfecto, ya muy bien. Y así todos han ido poniendo cada uno sus respuestas. Ya luego viene la parte de la C. Muy bien. Entonces, en conclusión, tengo que dar un veredicto, ¿sí o no? Tengo que decir si es bueno o cuál va a ser nuestro título. Yo, por ejemplo, he ido pensando del siguiente modo. A ver, ¿dónde está? Mira, simple, preciso y conciso. Silularwan allí yachacuy. ¿Qué estoy diciendo? El buen aprendizaje con el celular. Ya di mi postura. ¿Eh? Pero eso no van a poner pues todos porque cada uno está poniendo de distinta manera. Por ejemplo, Del mío está así, profesor. claro, por ejemplo, algunos han puesto, ¿no? Alliku, mana, alliku, celular, celular y echacuicho. Profesor Lenin, pero esa es pregunta, pero como título no debería ir como pregunta, o también como pregunta debería ir como título. ¿Han leído ustedes las columnas de los diferentes autores? No siempre tu título va a ir así, pues de manera enunciativa, sino también pueden ir de manera interrogativa. Por ejemplo, si ustedes arriba, en el primer título, ¿cómo está? Silularoban, Villa Chacuy. En ningún Disculpe, momento estoy preguntando. disculpe, profesor, que le corto. Como título general, iría, pues, no, de un tema que se va a tratar, y ahora subtítulo ya sería como preguntas. Ese es, acuerdo a mi criterio personal, maestro. No sé si estoy bien o estoy mal. Quisiera que me das una buena sugerencia, maestro. Gracias. Muy bien, bien, bien. Para eso estamos aquí, para ir aprendiendo. Miren. Cuando nosotros trabajamos en textos argumentativos, no necesariamente tu título tiene que ser un título enunciativo. También se tiene que ir considerando de manera interrogativa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El Perú en buenas manos. Mira, escucha, no es pregunta. El Perú en buenas manos. Pero ahora, si yo digo, el Perú está en buenas manos, miren el tono o la diferencia que se va dando en función al título. Cuando yo digo el Perú en buenas manos, estoy afirmando que nuestro Perú se encuentra pues gobernado por una buena presidenta, que sus ministros trabajan bien, etcétera, etcétera. Eso es mi punto de vista. Pero si yo digo el Perú está en buenas manos, ¿qué estoy diciendo? Que a partir, recogiendo las posturas de diferentes ciudadanos, estoy dando mi propia opinión. Entonces, sí, es posible que puedan ir las preguntas, el título de manera interrogativa. Por ejemplo, aquí también les he puesto dos formas de presentar el título. Celular One Chacuy. ¿Qué estoy afirmando? Que el aprendizaje con el celular es bueno. Eso es lo que estoy afirmando. Pero cuando yo digo allí, mana alliku, celular one, o celular y echacuicho, ¿qué estoy diciendo? Es bueno o no es bueno llevar el celular en el aprendizaje, porque no estoy diciendo en la escuela, estoy diciendo en el aprendizaje, en la clase específicamente. Las dos preguntas, ¿son válidas o no son válidas? ¿Qué dice el público? A ver, ¿qué dice por aquí el público?
Es válido, profesor. Claro, válido, es maestro. válido, claro, es válido. Bien, Muy ventajas y bien, desventajas del celular, profesor, claro, entonces sí es porque el válido. celular, con los estudiantes también aprenden y a la vez los profesores también enseñan, pues, ¿no? Entonces ambos hacen la competencia con el celular. Sí tiene Muy sus bien. ventajas y desventajas. Muy bien, muy bien. Entonces, estimados colegas, eso es lo que nosotros debemos ir viendo, la síntesis de lo que queremos comunicar. Entonces, como Maestro Lenin, título, pueden ir de esas dos maneras. Profesor, pero ¿qué pasa si yo pongo mi título que niego que el celular es bueno para las escuelas? Celular wanga, manami, allí yachakunchicho. ¿Ya? Mira, a ver. Celular wanga, manami, allí. Yachakunchicho. Yachakunchicho. Listo. Mira, ¿qué estoy diciendo? Con el celular no aprendemos bien. Con estos dos títulos, o perdón, con estos tres títulos, yo ya me estoy dando cuenta incluso de las posturas que tienen los autores. Rapidito. En el primer caso, ¿cuál es su postura del autor? En el primer caso, ¿cuál es su postura del autor? Que aquí A dice, pues sí favor es del celular. bueno, está aquí a favor, aquí está a A favor, favor. aquí está a favor. Aquí, ¿está a favor o en contra? A ver, aquí, ¿está a En favor o en contra? contra. A ver, dice, alguien manda allí tu celular o chacuicho. Acá Las está en dos duda, ve. Su postura en sigue siendo duda. duda, porque si es bueno o no es bueno, te está diciendo. En cambio aquí, al final, ¿qué te dice? Celular o manami allí chacuicho. ¿Qué te está diciendo? Ah, acá está diciendo que no es bueno, o sea, está en contra. Fíjense. Ahora yo te pregunto, cuando tú haces un texto argumentativo, no es que todo el mundo tiene que decir si está bien que se use el celular, porque tú aquí vas a poner tu postura, y ahí podrías poner, no, yo estoy en contra, para mí no sirve el celular, distrae mucho, y vas a poner un montón de argumentos ahí, ¿eh? Re- respetar su argumento de cada uno. Exacto. En un texto argumentativo, eso es lo que se hace, respetar el argumento de cada autor, la postura de cada autor. Entonces, por ahí vamos teniendo las tres posibles o los tres posibles títulos que podrían ir poniendo en su texto. Entonces, no se olviden de poner el título, no se olviden de poner el título. ¿Está bien? Muy bien. maestro Lenin, Sí, adelante, Doris, eh, adelante. no sé si en la pregunta de la duda debería de ir el o, porque usted hace ratito dijo que el o es au. Ya, en este caso, mire, si ustedes se dicen allí, mana ayiku, cuando yo tengo ya allí, mana ayiku, ya tengo ya ¿es bueno o es malo? ¿Gracias a quién? Gracias a esta Q. ¿Ven? Ahora, si yo quiero poner la U, muy bien, gracias aquí, también podría poner estas dos Q en ambos lados. Recuerden, cuando tenemos dos Q en ambos lados, ¿qué estás diciendo? Ah, profesor, esas dos Q ya en este caso, representan a la disyunción. Ya no hay necesidad de poner el A, ¿ya? Muy bien, gracias, O sea, Doris. maestro Lenin, Maestro si Lenin, si lo pongo, ¿cómo se dice I? Ya. puede terminar, maestra, por favor. Y es con pis, pues. Y es con pis o es también con guan. Eso es I. Maestro, le hago la pregunta porque, bueno, yo he escrito diciendo allí, a humana, allí, o sea, yo no le he puesto el Q, celular, o sea, celular allí, mana allí, o sea, el O le he puesto cambio del Q, a eso me refiero, o sea, no sé si he escrito bien. Ya sí está bien, sí está bien. Allí, ¿ya? En este caso, la forma de lo que estoy presentando no requiere, pues, ¿no? Pero sí está bien lo que has hecho. Claro, el Q, Profesor, ¿no? ajá, sí. Profesor, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, quiero poner I? Mira, ejemplos, ¿ya? Lenin y Luis. ¿Cómo sería aquí? Lenin y Luis. ¿Cómo sería? Puedes poner esta one cuando se trata Lenin One solamente Luis. de Lenin Lenin One. one Luis.
Luis. ¿Ya? Cuando digo Lenin y Luis, dices Lenin Juan Luis. Pero ¿cuándo utilizo esta pis, profe? ¿Cuándo utilizo esta? Por ejemplo, noga marca pa o gatuman marca gatucho rantisha papata, papa, quinoa, quinoa, maca, trigo tapis. Mashua. Ya, trigo tapis, así. Mashua, pro. Listo. Cuando voy poniendo esto, mira, ve, ¿qué estoy diciendo? Papa, quinoa, maca, ya no voy a poner coma, sino que digo y trigo. Ve, esa pieza representaría trigo. Como trigo también diría. Ajá. O O también, también trigo. ya, claro, también trigo, pero esta pieza también te representaría esta E. ¿Bien? Entonces son dos formas para Y representar trigo, a pues. y trigo. Papa, quinoa, maca y trigo. ¿Ve? Esta pista te ayuda pues a ello. ¿Ya? Ahora, en el caso de la O, podemos utilizar el au. Podemos utilizar el au cuando está solito, cuando no está como sufijo. Pero cuando está como sufijo, mira, por ejemplo, ¿ya? Warmiku, oyguku. Ahí. Warmiku, oyguku. ¿Qué te está diciendo aquí? Warmiku, oyguku. ¿Qué te está diciendo? ¿Es ¿Es mujer varón o o varón? mujer? Mujer, Mujer o varón. mujer Es mujer o o varón, dice. varón. Mujer o varón. Mujer o varón. Cuando tú encuentras esta Q en ambos lados, esto es equivalente a O. ¿Ya? Es equivalente a O. Pero, profe, si no hay esta Q en ambos lados, utiliza esta O. ¿Ya? Eso está también en los exámenes que vienen. ¿Ya? Cuando ustedes encuentren esa O, eso significa O. En algún momento seguro usted nos va a cruzar esta O en los textos que vienen desde el ministerio. ¿Bien? Listo. Ahora que ya conocemos qué es lo que vamos a escribir, que ya sabemos nuestro título, ahora empezamos a planificar. Recuerden, ¿qué planificamos primero? Nuestra introducción. ¿Qué planificamos después? Planificamos nuestros fundamentos, porque ya tenemos conocimiento para quién va a ser dirigido, cuál es el propósito, qué es lo que vamos a escribir. Entonces, no olvidemos que vamos a tener dos fundamentos. Y por último, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener que escribir nuestra conclusión. En esta mañana les voy a ir enseñando cómo podrían ir, en este caso, escribiendo su introducción. ¿Qué entienden por introducción? ¿Qué entienden por introducción? Maestro Lenin, antes de nada, ¿cuál sería el título general entonces, para poner sobre el nombre de las tres preguntas? Acá está. Acá está. Cualquiera de estos tres tú puedes poner. Cualquiera de estos tres. Pero, o sea, los tres son válidos para el título Claro, general. claro. ¿Ya? Los tres Ya, son válidos. Los tres son ya, válidos. ¿Ya? ya, maestro. Va a depender Gracias. de lo que tú vas a hacer, pues como postura, a dónde va a apuntar tu postura. ¿Ya? Y si tienes duda, también tienes ahí un título. ¿Ya? No se olviden, es Chaita Gonga Yaitsu. ¿Ya? Muy bien. Ajá. Pues, claro, pues Goyo, claro. Si lo puedes mejorar, mucho mejor. Pero estos títulos te voy poniendo teniendo en cuenta lo que dice tu propósito, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en la introducción? Miren, vamos a volver a las láminas anteriores para que ustedes se den cuenta cómo está presentado la introducción. ¿Ya? Atentos, atentos, cómo está presentado la introducción. Voy a ponerles en silencio para que puedan escuchar todos, ¿ya? Atentos, por favor. Mira, recordemos aquí. ¿Cuál era el tema principal? El tema principal aquí era que tienes que escribir un correo sobre qué. ¿Por qué? Sobre la importancia del saludo y por qué debes de saludar. Eso es lo que te está diciendo. Miren la introducción que se ha presentado aquí. ¿Qué te dice? Como aquí el destinatario era para el directivo, entonces te pedía saludar y todo eso. Cosa que no podría venir en este caso, ¿no? Entonces pasamos al otro texto. Aquí, ¿ya?
Por ejemplo, esto se acerca mucho a lo que nos está preguntando en este ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos dos posturas. ¿Qué te dice? Que si es bueno o no es bueno enseñar quechua en las escuelas. En cambio, el primer ejemplo que les he puesto es un ejemplo de los exámenes más anteriores, ¿ya? Más anteriores. Entonces, en cambio, esto sí es pues un examen actual y más o menos a esto nosotros nos tenemos que alinear. Aquí, por ejemplo, nos decían, nos hablaban acerca del quechua, que es bueno o no es bueno, que algunos padres están a favor, otros están en contra, y para ello vamos a escribir si es bueno o no es bueno enseñar, y esto lo vamos a publicar en una revista. Pero apóyate de esta pregunta, te decía, ¿no? Apóyate de esta pregunta. Eso es lo que te decía a grandes rasgos. Y fíjate cómo te presenta la introducción. Mira, fíjate acá. ¿Cómo te va presentando? ¿De qué te habla aquí? Te habla de quechua. ¿De qué te habla en el otro lado? ¿De qué nos habla en el último texto que estamos trabajando aquí? ¿De qué nos habla? ¿De qué nos está hablando? Del celular. ¿Sí o no? Nos está hablando del celular, de su uso dentro de las escuelas. Pero para que hables del uso dentro de las escuelas, tienes que enmarcarte un poquito del panorama general. Por ejemplo, hoy en día el uso de los celulares se han ido masificando desde la creación del iPhone. Hoy tenemos toda la información en nuestras manos y que fácilmente podríamos ir utilizando en cualquier momento. Esta discusión es bueno ir concluyendo porque a partir de ello, como docentes, debemos tener una sola postura. Eso podría ser una de tus introducciones. Pero fíjate aquí cómo han venido ofreciéndote aquí. En los últimos años, la incorporación del quechua como parte del currículo escolar ha generado un debate. Te pregunto, ¿has respondido ya la pregunta aquí? ¿Has respondido la primera pregunta? No, ¿verdad? Mientras un grupo valora, y ustedes hagan lo mismo. Mientras un grupo de docentes está a favor, otro grupo está en contra. Esta postura busca analizar los pros y los contras, ¿ve? Una forma de introducir. En otras palabras, ¿qué está haciendo aquí? Está copiando casi en su mayoría lo que está aquí. Y eso es lo que tú también vas a hacer, pues. Vas a ir copiando aquí las posturas de los profesores. Eso es como tu introducción. Luego, ¿qué te dice? Muy bien. La siguiente introducción, ¿qué te dice? En el contexto actual, diversas instituciones educativas vienen incorporando la enseñanza del quechua como parte de sus estrategias pedagógicas. ¿Te estás respondiendo? Aún no. Mira, nuevamente te habla de las opiniones y tú debes de hacer eso. Ya no te olvides. Pones un pequeño comentario y luego copias lo que está en discusión, lo que está aquí, las posturas. ¿Para qué? Para que tú fundamentes cómo tienes que ir respondiendo ya en las preguntas. Si te das cuenta, nuevamente aquí, la implementación del quechua como la instrucción en las escuelas peruanas ha generado un debate entre los padres de familia, una descripción general. Nuevamente dice aquí, ve, dividiendo en dos grupos con posturas antagónicas, o sea, diferentes. Nuevamente, ¿qué está haciendo? Está copiando lo que dice que uno está a favor y otro está en contra. Eso mismo vas a hacer aquí. Pon una pequeña descripción del celular y nuevamente vete a lo que dice tu postura. La postura en favor y la postura en contra para que luego respondas las preguntas. Vamos a ir formando grupos, ya vamos a ir formando grupos. Por favor, todos atentos a su pantalla. Van a trabajar en grupos de 3 para que elaboren su introducción. En grupos de 3, ¿ya? A ver, ¿dónde está esto? Maichota Kaikan, ya. En grupos de 3. ¿Cuántos estamos? A ver, estamos ya 33, 30 grupos. Listo, por favor, atentos a su pantalla y les va a enviar a una subsala donde solamente van a estar 3 participantes. Ustedes entre los 3 van a ir solamente elaborando la introducción. No se vayan todavía a responder la primera pregunta y la segunda pregunta. Solo la introducción, por favor. Atentos a su pantalla, les va a aparecer un mensaje. Yaupa le está invitando a salas pequeñas y ahí van a ingresar. Ingresemos, por favor.
Yay, cuyay, yay, cuyay. Ingresen, nadie todavía ingresa. Ingresen, por favor, a sus salas. Falta que ingresen 30. Ingresen, por favor. Ingresen a sus salas, por favor. En la sala 18, por ejemplo, Lisa está solita recién. Los 20 que están, muy bien, 19 ya. Gisela, ¿no puedes ingresar? Hola. Ya, los que no pueden ingresar, por favor, trabajenlo aquí nada más. Los 15 que están aquí, trabajen su introducción de manera personal, ¿ya? No hay problema, trabajen de manera personal.
Ya, vamos a esperar que vuelvan sus colegas para ir explicándoles, ¿ya? Y los que han podido avanzar me van enviando, por favor. Listo, ya estamos en sala. Listo. A ver, vamos a ir reflexionando un poco. ¿Qué es lo que debemos poner en la introducción? Les dije que podemos poner ya nuestra postura en la introducción, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, vamos respondiendo. Les pedí que pongan ya su postura, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Manam, Aumi. ¿deberíamos haber puesto ya la postura? No, pues. Ya, Manami. vamos a poner aquí, por ejemplo, una introducción que ha puesto uno de sus colegas. ¿Ya? Aquí vamos a ir poniendo para que vayan viendo. Y los demás pueden ir enviándome a mi WhatsApp o si no también en el chat del grupo, ¿ya? Para ir analizando. Por ejemplo, aquí hay una postura que ha considerado como introducción. Dice, Kanan Hunaga celular Nishgan, pero ¿para qué ya vas a poner Nishgan si tú aquí la palabra celular ya está modificado? Entonces no debes poner la palabra ya Nishgan, ¿ya? Cuando dices a nivel mundial, ya lo mezclas con castellano, ¿sí o no? Llapan marca cunacho, cerrado, listo, ve. Ya, cuando dices Llapan marca cunacho, ¿no estás diciendo a nivel mundial? Pregunto. Por eso no se enfrasquen, no busquen términos que después no van a poder traducir. Busquen su equivalente. A ver, ¿cómo puedo decir de otro modo? ¿Para qué? Para que puedas ir respondiendo con facilidad. Imakunaptapis, tapukur, musyanchipaj, reginanchipaj, llapan yachaykunata, yachay wasichopis, marcakunachopis, wasinkunachopis. Ya, hasta ahí está bien. Pero ¿qué tienes que añadir ahí en la introducción? Fíjate acá. ¿Qué les dije? ¿De qué está hablando? Está hablando del celular, ¿sí o no? Está hablando del celular, ¿sí o no? Está hablando del celular. Ya, a grandes rasgos pon pues esto. Ya, por ejemplo, aquí he puesto Kanan Junaj Kunaga, ¿ve? Kanan Junaj Kunaga, acá Junaj Kunaga, Kunaga. Celularga o celular llapan marca kunachomi kan. ¿Qué está diciendo? Hoy en día hay celular en todos los pueblos o en todo el mundo. Imatapis tapukur musyananchipak,
reginanchipak, ¿no? Regichimananchik, llapan yachakuykunata, yachay wasichopis, markakunachopis, oichopis, tapukunchik. Hasta ahí, perfecto. Pero ¿qué más tienes que añadir? ¿Qué tienes que añadir? Tienes que añadir aquí estas dos posturas. Esto de aquí, lo que está con celeste, vas a ir aumentando aquí, como tu introducción. ¿Ya? Ahí puedes ir mencionando No chay se ve la hapuymi, pantalla. chay hapuymi, hapuymi, y copia de acá, chay hapuymi, wakin, ¿ve? Wakin, listo. Copias de aquí y llevas acá. Listo. Chay hapuymi, ve, ay carambas, no he copiado esto. Ya está. ¿Ve? Listo. De ahí dice, ¿no? Chay hapuymi, wakin. Ya chachicoscuna, copias todo lo que están poniendo su postura. Eso es un secreto. ¿Ya? ¿Ya? Copias tanto la postura a favor y en contra. Y ahí va creciendo tu introducción. Haces una pequeña descripción general, como han hecho acá sus colegas, y luego pones las dos posturas. En otras palabras, vas a ir copiando pues aquí las posturas. Y luego vas a mencionar lo siguiente. Chaimi no gané. Listo. Chaimi no gané. Por eso, esto es lo que yo menciono. Y vas respondiendo ahora sí las preguntas. Eso debe ser tu introducción. No te olvides, como están hablando del celular, pon el celular en un marco general, un poquito detalle acerca del celular. Luego copia la postura tal como está para que pongas tu punto de vista. Eso es lo que se ha hecho aquí, mira. Implementación del quechua, el contexto actual, ¿qué más? En los últimos años. Y luego, ¿qué viene? Mientras un grupo valora, te está diciendo el pro y la contra. Mire, ¿qué viene acá? Esta iniciativa ha generado opiniones diversas entre padre y familia, mientras un grupo apoya, ha copiado lo mismo. Lo mismo pasa aquí, dividiendo en dos grupos, ha copiado las dos posturas. Eso es lo que tú debes poner en la introducción. ¿Ven? A ver, ¿qué han puesto ustedes? Por favor, colegas, les pedí que me escriban en el chat lo que han producido para ir mejorando aquí en la sala. Un ratito, profesor, estoy ¿Ya? escribiendo. Lo que han producido. Pero ya les di el tópico, cómo deben producir su introducción. Ahora, ¿les quedó más claro de cómo deben hacer una introducción? ¿Sí o no? Sí, sí. Claro, eso es el paso que nosotros debemos de poner en la introducción. Como ya Maestro sabes que el punto Lenin, principal es el celular, muy bien, haz un pequeño detalle o describa de manera general lo que es un celular o cómo el celular va poniendo, ¿ya? Pero Maestro luego no te Lenin, olvides de poner tus posturas. Sí, adelante. perdón, no quedé claro, o sea, después de que habíamos hecho, como dice la introducción, ¿se pone o no se pone lo que es nuestra opinión? No, pero acá todavía estamos en introducción, no te vayas todavía por tu opinión, no te vayas Es que todavía. como veo que has escrito Chay, Miño, Gañé, ahí Hasta me ahí has... nos hemos quedado, hasta ahí nos hemos quedado. Chay Miño gané. Aquí muere Es, tu introducción, aquí muere tu bórralo introducción. entonces para que no me ¿Ah? traumes. No, 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 no te voy a traumar. Vuelvo a Chay explicar. Miño gané. Por eso yo menciono lo siguiente. Primera pregunta, segunda pregunta. Aquí recién vamos a responder, aquí recién. ¿Ya? ¿Qué te decía la primera pregunta? ¿De qué te hacía referencia? ¿Es bueno o no es bueno utilizar el celular? ¿Por qué? A eso. ¿Estás respondiendo a qué? Estás respondiendo a lo que tú vas a mencionar. Mira, esto es Y la hay pequeña introducción y vas a decir, por eso ahora menciono o digo yo lo siguiente. Eso es lo que estás queriendo decir. ¿Y cómo vas a decir? A través de estas preguntas. A través de estas preguntas. Disculpa, ¿Ya? profesor Luane, disculpa, ¿seguimos escribiendo es Chaimi Noga Ñe punto de vista en introducción o es si va ya en desarrollo, profesor?
¿Y dónde está el desarrollo ahí? Ahí vas a desarrollar las preguntas, ya nomás. Recién lo vamos a hacer. Mira, Vas tú a desarrollar mírame. las A ver, vamos poniendo de acuerdo, ¿ya? Vamos poniendo de acuerdo. ¿Tú qué has hecho en el primer paso? En el primer paso has descrito de acuerdo a tu tema central, voy a decirlo así, qué es lo que es un celular. Eso es uno. Luego, en esta introducción has incluido las posturas de ambos padres, perdón, de ambos docentes, de diferentes grupos de docentes. En otras palabras, has copiado y has pegado. Ahora, luego de hacer tu introducción, después de un punto y seguido, ¿qué dices? Ahora recién vas a poner tú tu postura, pero que para que pongas tu postura, tienes que ir respondiendo las dos preguntas. Por eso, ahora menciona en función a estas preguntas lo siguiente. En función a estas posturas, esto voy a decir yo. Eso es lo que vas a poner. Profesor, ¿lo puedo quitar el Chaimi no gané? Lo puedes quitar si tú lo ves por conveniente. Pero recuerda que después de esto, ¿qué viene? Ahora sí viene ya responder las preguntas. Hoy solamente nos hemos centrado en la introducción, para que tú sepas cómo se debe describir una introducción. No te olvides, descripción general del tema central, las posturas vas a ir copiando y por último mencionas qué es lo que vas a decir. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí, Kumanaku. ¿Se entendió o no se entendió? Maestro Lenin. Sí. Jimmy. Adelante, Ronald, adelante, adelante. Maestro, quiero hacer una consulta aquí. Cuando hablamos de la introducción, maestro, sabemos que tenemos que hablar de manera general del texto, pero acá yo lo veo que estás haciendo por decir, cuando se habla del celular, se está hablando del celular que se puede usar en el colegio, si está bien o está mal. O sea, la postura de los dos docentes, pero acá la ha puesto usted a nivel mundial. O sea, nosotros en cualquier texto que usas, así lo hablamos de manera general. A ver, cuando tú ya especificas en la institución educativa, ya vas a estar dando tu postura, pues. En la introducción, ¿qué es lo que vas a poner? Tú, tu postura, no pongas todavía nada acá. Aquí simplemente pon de manera global. De manera global. No pongas tú, no especifiques nada. ¿Dónde vas a especificar todo? Aquí, en estas dos sustentaciones. En tu postura 1 y respondiendo a la postura 2. Ahí sí vas a especificar que hoy en día el celular en las escuelas es muy importante, no sirve todo lo que tú quieras, pero aquí recién vas a ir detallando más específico. En cambio, arriba en tu introducción, eso es de manera general, como que vayas introduciendo, su nombre mismo lo dice, introducirte en lo que tú vas a producir. ¿Ya? No tiene nada que ver todavía esto con lo que tú vas a responder en función de lo que te está pidiendo. No tiene nada que ver. ¿Qué hemos hecho aquí? Ah, profe, aquí solamente hemos hablado acerca de qué? Del celular, pero de un celular de manera general. Si tú te das cuenta, aquí, por ejemplo, hemos ido hablando acerca del quechua. ¿Ya? Muchos padres están a favor y están en contra, pero en ningún momento, si tú te das cuenta en la introducción, mira, no hemos hablado de la implementación del currículo, nada por el estilo, pero dentro de la introducción hemos generalizado. ¿Para qué? Para ir considerando esos puntos de vista de los padres de familia. Y eso es lo que se va viendo en el contexto actual, diversas instituciones vienen incorporando, y lo mismo venimos haciendo aquí. ¿Ve? Tenemos el celular. Miren, en el mundo actual, el celular es como una necesidad para ir incorporando en el aprendizaje, para una comunicación mundial, etcétera, etcétera. Pero todo de manera general, no de manera específica. ¿Dónde vas a poner todo de manera específica? Aquí, respondiendo a estas dos preguntas. Aquí cuando dice, ¿es bueno o no es bueno llevar los celulares a las escuelas? Ahí sí vas a fundamentar. ¿Por qué? Ahora sí detallas paso a paso en función ya del celular dentro de la escuela. Ahí recién. Ahora, en el segundo fundamento, menciona las ventajas y las desventajas de usar el celular en la escuela. Ahí también vas a fundamentar paso a paso lo que tú vas comunicando. No sé si me dejé entender, estimado colega. Sí, maestro. Profesor Leden, usted está refiriendo en la parte de desarrollo donde va dos fundamentos.
En esa parte Ahorita nos eh, estamos centrando estás solo refiriendo a en la la parte de desarrollo. introducción, Ya, solo a la introducción. introducción. No toquen todavía nada lo que es desarrollo. Entonces, lo que ahorita deberíamos saber es qué cosa ponemos en la introducción. Ya mañana, perdón, la semana siguiente, ya les voy a dar los tips de cómo deben responder cada uno de los fundamentos. ¿Cuál era el tips hoy día? Profe, primero no te olvides de poner una descripción general, ¿ya? No te Claro. olvides, una descripción general. En este caso, ¿cuál era descripción general? ¿Cuál era el tema? El tema era sobre el celular. Celular. Ese es dos. Te estoy diciendo copia, copia. ¿Qué cosa te estoy diciendo? Copia. ¿Qué cosa vas a copiar? Las dos Postura. posturas. Listo. Copia las dos posturas. Y por último, anuncia lo que tú vas a decir. Anuncia lo que tú vas a decir. ¿Dónde vas a decir? En estos dos fundamentos. En cualquiera de las introducciones vas a hacer eso. No te importa si es celular, si es internet. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te dirían uso del internet? ¿Qué pasaría? Entonces, primero tu descripción general. El internet es un medio de comunicación que hoy se masifica en diferentes partes del mundo. Ahora, pero frente a esto, algunos padres, algunos docentes mencionan que es bueno, que es malo. Ah, ¿qué estás haciendo? Estás copiando las dos posturas. No te olvides que esta postura siempre va a venir. ¿Por qué? Porque se trata de un texto argumentativo. Siempre va a venir. Por eso yo te estoy parametrando qué es lo que debes de hacer. Primero, descripción general, copiar las posturas y luego anuncia lo que tú vas a hacer. Solo eso vas a escribir en tu introducción. Ya luego vamos a hacer actividades con respecto a lo que es, en este caso, la redacción de tus posturas. Mañana vamos a continuar con esto, por favor, porque no quiero que se me quede vacío, para que quede claro todo lo que queremos ir escribiendo. Hasta ahí, ¿está claro lo que intento comunicar? Alguien me cae con tren. Por favor, no se olviden para mañana tener su introducción, ¿ya? No se olviden de mañana, para mañana tener su introducción para verlo, para darle una miradita final, ¿ya? Listo, pero corríjanlo, debe ya estar mucho mejor y por favor, no se olviden de las grafías, ¿ya? No se olviden de las grafías. Selachona mi ushar kushun, waraina chatin kushun, kushila. Ahí wala la palaiki. Kushila, ahí wala. Ahí wala. Ya te